en Gaona, a los invitados, representantes del Ejecutivo, a representantes de la Cámara Chilena de la Construcción que solicitaron poder tener unos minutos para plantear ciertas inquietudes con respecto al proyecto que hoy día estamos analizando, ¿cierto? Desde esta comisión. Y vamos a partir como comité hasta que podamos sumar los quórum. Pero la idea es no perder el tiempo y poder también escuchar el planteamiento de los representantes de la Cámara. Les pediría, ¿cierto?, que antes de iniciar su intervención, poder presentarse para registro. Adelante. Eh, Buenos días, o sea, buenas tardes ya. Yo soy Orlando Silano, vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Eh, Sol Pacheco, gerenta de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción. Jaime Mozó, director de la Cámara, y he estado liderando los procesos relacionados con las políticas sanitarias desde hace 15 años al interior de la organización. Buenas tardes, yo soy Carlos Pinto, abogado de la Cámara Chilena de la Construcción. Adelante. Bien, buenas tardes. Como les dije, mi nombre es Orlando Silano, vicepresidente de la Cámara. Quisiera saludar a las senadoras y senadores de la Comisión de Obras Públicas por su intermedio, señora presidenta. En Chile, cerca del 90% de la población vive en ciudades. Este dato subraya una realidad innegable. Las ciudades son el hogar, el motor de nuestra economía y el espacio de desarrollo para la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Las ciudades crecen y lo hacen de dos maneras complementarias, por densificación y por extensión. Ambas son necesarias para un desarrollo equilibrado y sostenible. Lamentablemente, en nuestro país enfrentamos una limitación significativa al desarrollo por extensión. Las condiciones abusivas que imponen las empresas sanitarias para extender sus operaciones, incluso dentro de los límites urbanos ya definidos en los instrumentos de planificación. Estas condiciones, muchas veces desmedidas, frenan proyectos de vivienda y desarrollo urbano que son fundamentales para acoger a la creciente población. Esta situación ha sido objeto de una larga controversia en el ámbito de la libre competencia, que llegó hasta la Corte Suprema. El fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue claro. La solución a este problema debe ser resuelta por el Poder Legislativo a través de una ley. Por ello, valoramos enormemente el trabajo que está llevando a cabo esta comisión. Entendemos que uno de los artículos que están discutiendo en este proyecto de ley busca hacer una respuesta de emergencia ante situaciones críticas. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra preocupación al ver que su carácter, ya de por sí limitado, podría ser aún más restringido. Es crucial no perder de vista el propósito final de este debate. Estamos construyendo ciudades que deben evitar los errores del pasado, como la creación de zonas segregadas en la periferia. Por el contrario, debemos impulsar la integración urbana y la cohesión social. La solución que aprueben aquí, aunque sea parcial, debe ser coherente con los cambios de fondo que necesitamos abordar en el futuro. Debemos encontrar una forma de resolver el abuso de posición dominante de la sanitaria y las trabas que esto genera para el desarrollo urbano, la provisión de viviendas dignas y la tan anhelada integración social. Los instamos a velar por una solución que, si bien aborda una emergencia, siente las bases para un futuro donde nuestras ciudades puedan crecer de manera justa, inclusiva y equitativa. Quisiera, señora presidenta, le pueda dar la palabra a don Jaime Mozó Balacey, director de la Cámara, quien preside nuestra iniciativa Vivienda 2035. Ahí sí. Muchas gracias, primero por la oportunidad de poder expresar una vez más la preocupación que nos embarga sobre esta situación. Independiente de la presentación, yo creo que es importante poder abrir un diálogo sobre
la problemática que nos aqueja. Somos fervientes partidarios de la legislación sanitaria. Yo creo que ha sido un elemento que le ha permitido al país destacarse en lo que es, somos líderes a nivel mundial en la provisión de servicios sanitarios, tanto agua potable como alcantarillado. Pero vemos ciertos vacíos, y esto lo hemos conversado desde hace muchísimos años con la superintendencia, y vemos un vacío muy grande en la ley que no establece las condiciones a través de las cuales las empresas sanitarias hacen crecer sus áreas de concesión. Las empresas sanitarias tienen elementos esenciales, que son estas facilidades esenciales que les entregó o el Estado o la sociedad les ha entregado a ellos para que la puedan administrar, como son las fuentes de producción del agua y los lugares donde se pueden realizar las plantas de tratamientos de agua servida. El disponer de esos dos elementos hacen una diferencia gigantesca e inhiben que se puedan desarrollar competencia en poder desarrollar esas actividades, los cuales los hace una actividad que es absolutamente monopólica y que la ley tiende a regular y ordenar, y así lo ha sido en gran medida. Hoy día se presenta el grave problema de que hay mucho terreno urbano, es decir, ese terreno en el cual la sociedad como un todo ha definido dónde debemos vivir las personas, pero que no se cuenta con un mecanismo a través del cual el crecimiento de la ciudad pueda tener ese servicio monopólico. Empezamos, por lo tanto, con un mecanismo individual, caso a caso, mediante el cual las empresas van cobrando por incorporarse a las concesiones sanitarias, a incorporar los terrenos a las concesiones sanitarias. Esto significa costos que, sobre todo para los proyectos de gran escala que hoy día el país requiere para poder atender las necesidades de vacío del déficit habitacional, hacen que los costos sean altos. Y en segundo lugar, estos costos son ineficientes en la medida que son situaciones individuales de caso a caso que hacen que las tarifas en el largo plazo también presenten algún grado de ineficiencia por ser modelos de gestión ineficientes. Desde ese sentido, nosotros vemos con muy buenos ojos que las autoridades hayan recibido y hayan entendido esta realidad en términos de que es necesario introducir cambios a nivel legislativo que apunten a resolver este vacío que existe. Si bien creo que el mecanismo que hoy día se establece en la propuesta en discusión no es desde el punto de vista técnico el mejor, es un avance el solo hecho de reconocer que el problema existe. El crecer en una distancia de 200 metros en torno al radio de las concesiones existentes va a ayudar a resolver la situación coyuntural en que estamos. No es la solución definitiva, pensamos que esa solución hay que discutirla y conversarla a la luz de los que la misma Corte Suprema ha indicado. Creemos, eso sí, que hay dos hechos que son fundamentales y los ponemos y nos gustaría que fuesen considerados. Que el uso del suelo en esta área que se va a incorporar, producto de estos 200 metros adicionales, debería ser para todo tipo de vivienda y no solo para viviendas de interés social. No podemos seguir desintegrando socialmente a la ciudad. No podemos generar una barrera, un anillo, un cinturón de pobreza en torno a las ciudades. Debemos privilegiar y potenciar que ahí se puedan establecer todo tipo de viviendas. ¿Ya? No entendemos el por qué se apunta solamente a que sean viviendas de interés social. Es bueno que también proyectos de 2.500, 3.000 unidades de fomento que no están ni caben dentro de la definición de interés social se puedan ir a construir en esos sectores. Creemos que es importante que se amplíe la posibilidad y no se restrinja qué se pueda o no se pueda hacer. Segundo lugar, hay una cantidad muy grande de territorios islas, es decir, territorios urbanos que están rodeados por concesión sanitaria, pero el terreno no la tiene. Puede que con los 200 metros no resolvamos el sistema y tengamos un picarón, en el cual existe también en torno a esta ampliación de un vacío. Pensamos que el solo hecho de que sean terrenos que están sin la concesión y rodeados por concesión sanitaria, sea inmediata el derecho a que ahí exista la concesión sanitaria, porque es imposible pretender que exista ahí una posibilidad de que un tercero vaya a instalar
y a contar con las facilidades esenciales para poder desarrollar una empresa que preste los servicios de agua potable y alcantarillado en un terreno que está en el centro del área urbana y rodeado por concesión urbana. Es físicamente, económicamente, y el superintendente bien lo sabe, que se pueda materializar una empresa que compita y pueda desarrollar esos servicios. Es fundamental, por lo tanto, y resumiendo, estos dos elementos de este proyecto que va a resolver parcialmente el problema, pero que va a ayudar mucho a potenciar el servicio, es que podamos disponer que en este anillo que se configura producto de la ampliación, se puedan desarrollar todo tipo de viviendas, las que se necesiten que se desarrollen, y en segundo lugar que se puedan atender en forma inmediata todos los territorios islas en los cuales hoy en día no existe la posibilidad real de poder materializar un servicio sanitario en ellos. En eso, señora presidenta, resumo lo que es nuestra visión y postura y nuestra recomendación al respecto. Muchas gracias. Por mi lado, me queda claro cuáles son las dudas que surgen, ¿cierto?, con la ampliación del radio operacional. ¿Alguna consulta, senador Gaona, o comentario? Sí, sí, Presidenta. Esta dificultad que plantea la Cámara Chilena de Construcción y esta disputa con la sanitaria es de larga data y pareciera irse eternizando. El tema es, en definitiva, quién se hace cargo de los costos que significa ampliar la red. Eso creo yo que es lo fundamental. Y es evidente que pareciera que por una parte, cuando se quiere construir en un territorio que está fuera del área de concesión, el costo lo debe asumir quien quiere construir. Y finalmente lo termina pagando el usuario, digamos, el consumidor final, en este caso el adquirente de una vivienda. Pero por otra parte, uno también se encuentra con esta idea de que, bueno, por lo tanto, entonces vamos a dejar de que las concesionarias amplíen su territorio operacional y que vayan construyendo redes para que ir estimulando ahí la construcción. Entonces, mi pregunta, más bien dirigida a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque desconozco el detalle de cómo opera esto así en profundidad, es, en definitiva, si yo quiero construir fuera del área de concesión, necesariamente tengo que hacerme cargo de todo lo que signifique la inversión para conectarme. Y lo que tiene que generarme la sanitaria es la factibilidad de que eso así sea. Si nosotros hiciéramos al contrario, que las sanitarias desarrollaran la urbanización a su costa y que después se instalaran las constructoras en los terrenos respectivos, uno podría estimular que cada vez se empiece a construir lo más lejos posible dentro de la factibilidad, lo más lejos posible del territorio, del límite del área de concesión. Implicando eso necesariamente de que probablemente esos terrenos sean más baratos que otros que están más cerca del área de concesión. Entonces, ¿cómo podemos, en definitiva, ordenar esto? Es decir, ¿cómo vamos aumentando el área de concesión? No en función de exclusivamente de dónde se quiera construir, sino que efectivamente cómo ordenamos esto, si lo vamos de la mano con el límite urbano o lo vamos de la mano con la expansión urbana. ¿Cómo ve la superintendencia el ponerle atajo a esto? Porque tal como decía la Cámara de la Construcción, la posición de la sanitaria es dominante porque es el único proveedor de esto, no puede haber otro, digamos. Entonces, porque en términos sociales sería muy negativo que tendríamos que tener 2 redes o 3 redes, hubieran más competidores, es como el monopolio que tiene, el monopolio natural que tienen las redes eléctricas o las empresas de distribución eléctrica. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos ir resolviendo este tema de que efectivamente es así? Que el tiempo que se demoran en resolver esto, los costos que de repente se les cobran a las constructoras en el desarrollo de sus proyectos, y la capacidad de negociación que tienen las constructoras versus la sanitaria es bastante menor, y se reduce muchísimo. No hay una simetría en la negociación. Entonces, ¿cómo ven ustedes que esto se puede resolver pensando más bien en el largo plazo, más allá del proyecto que estamos discutiendo hoy día, que yo efectivamente creo que comparto que
que esto de que sea solo, esta ampliación sea solo para proyectos de viviendas sociales, parece un poquito discriminatorio, digamos, y porque además, ¿por qué no hacerlo una vez para todos? También me gustaría que me respondieran cuál es la razón de que sea solo para viviendas de interés social, cuando para mí, en términos generales, la vivienda en todo sentido es de interés social, sea una vivienda pagada con subsidio o sea una vivienda pagada por un particular. No sé si ahí el superintendente me puede ilustrar un poquito más para poder entender mejor esta materia. Damos la bienvenida al senador Coloma y vamos a partir entonces la sesión, ya para que quede registro. En el nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Damos la palabra también al Ejecutivo para que también ellos puedan plantearnos su apreciación con respecto a lo dispuesto en esta mesa por la Cámara Chilena de la Construcción. Buenas tardes, Presidenta, a toda la comisión y todos los invitados y todas las invitadas. Voy a responder las dos preguntas que nos hace el senador Gaona, o tratar de responder, sobre todo la primera, que es una pregunta bien de fondo. ¿Cómo resolvemos este problema que lleva tantos años? La verdad es que estamos en una situación compleja porque hay innumerables casos donde efectivamente uno observa de que se le está dificultando a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios ser más ágiles, construir más rápidamente por estos cobros, que en algún minuto efectivamente cada uno cobraba lo que quería, ahora un poquito más normado, pero no se ha resuelto, ¿ya? Y efectivamente yo concuerdo con que hay muchos casos donde nosotros observamos de que, oye, se le está poniendo harta traba o se le está exigiendo harto económicamente como pago de este desarrollo. Pero también es cierto que en contrapartida existen muchos casos donde la situación es al revés, es decir, empresas sanitarias que han tenido que hacer inversiones para construir infraestructura y poder ampliar ciertos sectores, donde finalmente no se llevan a cabo los desarrollos como se tenía pensado o se postergaron en algunos años o fue mucho más lento que lo que se pensaba y por lo tanto las empresas sanitarias han tenido que ir asumiendo un costo que de alguna manera la tarifa no se los reconoce. Y ahí es donde se produce en estos casos en contra de la sanitaria ciertos desbalances. Podrían producirse casos todavía más extremos donde, oye, yo quiero un desarrollo inmobiliario arriba del cerro, donde la sanitaria tiene que hacer mucha infraestructura a costo de ello, y bueno, y si no se desarrolla o no se desarrolla en los plazos que se pensaba, efectivamente ahí va a haber un perjuicio para la sanitaria que no se lo reconocemos en tarifa. Entonces, coincidiendo de que efectivamente existe este problema, que hay casos para todo, en donde queda muy de manifiesto lo que reclama la Cámara chilena, pero también muy de manifiesto lo que reclama la sanitaria, creo que nuestra receta para solucionar esto y no irnos al caso a caso, porque eso es lo peor de los mundos, es estar resolviendo caso a caso, es que tenemos que empujar como sea la planificación urbana. De alguna manera, si es que nos ponemos todos de acuerdo en que la ciudad va a crecer para este lado, va a ser mucho más fácil a la sanitaria se le va a dar mucha más certeza de que, oye, el crecimiento va a ser por este lado. Por lo tanto, es cosa de tiempo. Ya no tienen la incertidumbre de que si van a llegar, no van a llegar los clientes. Van a llegar. Lo que pasa es que quizás va a haber un desfase, un poco de desfase en los años. Pero la planificación urbana, creemos nosotros, que es la gran solución para tratar de ponerse en un punto medio y abordar todos los casos, en los que tienen la razón la Cámara y en los que tienen la razón la sanitaria. Yo creo que planificación urbana, y que obviamente es un tema bastante amplio que excede a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Aquí tenemos que convocar a otros organismos que están preocupados de cómo pensar una ciudad en el futuro. Eso por una parte. Y lo segundo, respecto de, bueno, ¿por qué quedó como quedó? La verdad es que respecto de por qué solo viviendas de interés público, ojo, son viviendas de interés público, ¿ya?
La verdad es que este es un tema que evidentemente no hay una verdad absoluta, se ha discutido muchísimo, hemos discutido muchísimo la superintendencia con el Ministerio de Obras Públicas, con otros organismos, el MIMBU. Yo sinceramente creo que aquí no hay una verdad absoluta de que esto tiene que ser así. En algún minuto estábamos pensando sin ningún tipo de restricción, sumamente amplio. Después veíamos, bueno, pero realmente hoy día estamos urgentes, estamos con un agobio por las viviendas sociales, entonces necesitamos que la prioridad la tengan las viviendas sociales antes que otro tipo de viviendas que también pueden ser de bastante interés, y por eso se flexibilizó el criterio en poner viviendas de interés público o equipamiento de interés público. Y la verdad es que es bastante más amplio, lo veíamos el otro día con la Cámara chilena, de que la definición, si uno la lee literal, la verdad es que no caben solo viviendas sociales, es bastante más amplio. ¿Ah? Exactamente. ¿Sigue quedando alguna restricción? Sí, es cierto. Sigue quedando alguna restricción, no sería para cualquier vivienda, pero es bastante más amplio. Y yo creo que, bueno, aquí son decisiones que hay que tomar nomás. Bueno, lo queremos hacer 100% amplio y cómo resguardamos de que la prioridad sean las viviendas sociales, ¿ah? Para que no vayan, porque claro, si aparecen solo viviendas que no son sociales, van a entrar a coparse este 5% de factibilidades en estos 200 metros y bueno, podríamos crear un rezago en las viviendas sociales. Entonces ahí tenemos que tratar de equilibrar. ¿Ah? Sí, senador Gaona y luego Sí, el superintendente mencionó algo don Jaime, ¿cierto? Sí, don Jaime. bien relevante que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces yo puedo entender de que las áreas de concesión o las áreas de ATO se llaman, ¿no? Son de territorio operacional, debieran ir de la mano con los instrumentos de regulación urbana. Es decir, en la medida de que yo voy incorporando nuevas áreas al ámbito urbano, uno debiera obligar a que se desarrollen las redes también del... Entonces, pero me pareció escucharte que no siempre coincide el plano urbano o lo que dice el plano regulador como urbano con el área de concesión. Entonces, lo que uno debe hacer empatar el área del territorio operacional o el área de concesión, empatar con el ámbito urbano. O sea, que todo lo urbano tenga que necesariamente ser cubierto por la concesionaria sanitaria. Eso, o sea, me parecería eso lo más lógico, pero parezco entender, o me parece entender, de que no es así. Sí, adelante. A ver, eso es lo que toda la lógica nos debiera decir, ¿ah? Que el territorio operacional de la sanitaria coincidiera con el límite urbano. Pero lo quiero hacer súper gráfico para que todos entendamos. Hoy día, el territorio operacional de una empresa sanitaria es esta mesa, pero el límite urbano es toda la sala, ¿ok? Entonces, tenemos para todos los casos, tenemos como este caso que estoy señalando, donde el límite urbano es mucho más grande que el territorio operacional, y en otro es donde son bastante parecidos. ¿Qué es lo que pasa? Incluso si la sala es el límite urbano, uno dice, bueno, pero si es límite urbano, que se factibilice todo. Ahí es donde está el problema que yo les digo, que hay casos para las sanitarias que es muy complicado, porque tendrían que hacer muchas inversiones para poder cubrir todo lo que hace falta para completar esta sala. Entonces, esas son las inversiones que muchas veces no se les van a reconocer en tarifa y podrían tardar muchos años. Entonces, lo que yo hablo es de hacer una planificación urbana mucho más al dedillo. Es decir, ok, si toda esta sala es el territorio urbano, pero preocupémonos de, bueno, el próximo crecimiento va a ser en ese paño, el que está en esa esquina, el norponiente. Y esto se va a pensar que tiene que crecer en tantos años. Y aquí van a haber colegios, van a haber supermercados. Ese tipo de planificación urbana es la que se necesita porque ahí, claro, es mucho más fácil exigir a la sanitaria, oiga, en 5 años eso va a estar completamente desarrollado porque la planificación urbana así lo estipula. El crecimiento tiene que ser ahí primero y tiene que tener de todo. Por lo tanto, ahí uno podría exigir a la sanitaria, bueno, tú ya tienes la certeza de que la ciudad va a crecer ahí primero y por lo tanto tienes que entregar todo lo que haga falta.
Y todos tendrían claridad, po. Yo tengo que primero hacer las casas ahí, los colegios, los supermercados, antes que ir al otro extremo. Sería más adecuado flexibilizar el tema de los procesos tarifarios, en el sentido de que en la medida de que voy obligando a la sanitaria a ampliar su territorio operacional, es en la medida que eso lo voy incorporando en la tarifa y que no tenga que estarla calculando cada 4 años, sino que uno podría tener ventanas abiertas que nos permita efectivamente, porque alguien tiene que pagar esto. Si el tema de esto, ¿quién paga? ¿El desarrollador o la sanitaria? Bueno, al final de cuentas, esto en estricto rigor lo termina pagando el consumidor final en su tarifa del agua potable. Por lo tanto, ¿quién se hace responsable entonces de esto? ¿Es el Estado? Yo creo que no. Yo creo que al final esto tendría que ir necesariamente a tarifa, y es ahí donde hay que graduar efectivamente cuánto ese territorio operacional aumentamos y tener la flexibilidad para que no tengamos que entrar cada 4 años, sino que podamos ir entrando en la medida de que efectivamente se vayan desarrollando las inversiones producto de la necesidad emergente que surge. Yo creo que eso es más, no razonable, porque todo es razonable, sino más plausible que esto de que vamos a desarrollar por acá, porque claro, uno puede decir o dirigir, vamos a desarrollar para acá, pero para eso el Estado tiene que invertir en infraestructura, en colegio, en equipamiento y todo eso, y todos sabemos que el Estado siempre va detrás del desarrollo del mercado. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que una mejor vía de solución es ver cómo flexibilizamos el tema tarifario y vamos haciendo el incremento tarifario en función de cómo se van desarrollando esos futuros, o sea, ampliaciones territoriales, de tal manera de dar espacio a esta futura desarrollos inmobiliarios, digamos. Creo yo, y bueno, y finalmente ahí se hace cargo la sociedad en su conjunto de generar de esa incertidumbre. Híjole. Mira, Don Jaime, y luego la palabra para Carlos Esteves, por favor. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante el diálogo que se está dando, pero hay cosas que yo creo que es importante aclarar. Las redes de distribución, por un comentario que hizo el señor Gaona, siempre las vamos a desarrollar los desarrolladores. Nunca una sanitaria va a hacer una red de distribución. Es decir, el territorio, la red que se desarrolla al interior de la urbanización y la conexión a las redes existentes la va a desarrollar siempre en este modelo o en cualquier modelo la empresa desarrolladora. O sea, no es costo para la sanitaria. Lo primero. Lo segundo, lo que cobra la empresa sanitaria fundamentalmente apunta al incremento en su facilidad esencial. Es decir, ¿cuánto tengo yo que hacer crecer mi planta de producción o mi planta de tratamiento de agua en forma bien figurativa? Eso es un área exclusiva de la empresa sanitaria. Y es ahí donde pensamos que el modelo genera una dificultad. Porque si yo soy dueño de la industria y yo no arriesgo y no me atrevo a hacer crecer lo que es la esencia de mi negocio, quiere decir que al negocio no le creo. Y de una u otra forma ahí es donde creo yo que en la legislación, cuando se discuta algo que va más allá de lo que estamos viendo aquí, es necesario generar ese incentivo de tal forma que exista una capacidad excedentaria para poder hacer crecer, sobre todo para situaciones excepcionales. Tercer lugar, cuando hablamos aquí estamos hablando de terrenos que todos están planificados, ya existe la planificación urbana, son terrenos urbanos, estos ya han pasado. Lo que entiendo que se refiere el superintendente es algunas orientaciones de dónde induce el crecimiento urbano respecto de la planificación que ya existe. Y eso indudablemente que es complejo. No podemos pretender que las sanitarias tengan el territorio, todo el terreno urbano copado con concesión, porque haría inviable el servicio. El tamaño de la inversión que habría que tener se tendría que multiplicar por mucho de lo que existe y las tarifas subirían en forma exagerada. Por eso yo creo que hay que acordar ciertos mecanismos a través de los cuales se pueda trabajar generando incentivos al desarrollo en aquellos territorios donde la gente necesita o quiere vivir, si son las personas las que en definitiva van a decir hacia dónde quiere ir el mercado. Y lo último, a mí, cuando hablamos de una vivienda de 3.000 UF, que no es de interés social, ¿estamos hablando de una vivienda para ricos
o estamos hablando de una vivienda de clase media? Entonces, yo en eso, Presidenta, yo creo que es súper importante la decisión que ustedes tomen. Porque aquí estamos dejando fuera a la clase media con esta modificación, que ha sido la más perjudicada y no recibe subsidios de ninguna parte. Entonces, no podemos dejar fuera a ellos. Es fundamental darles la posibilidad de que tengamos suelos factibles para poder desarrollar viviendas para ellos. Yo creo que si no se hace así, estamos yendo en contra de lo que es la real integración social. Y hago presente una última cosa. Hay ciudades en Chile en la cual el modelo sanitario funciona y funciona bien. Y no porque esté el senador Coloma aquí lo dijo, pero es Talca. Talca tiene poco, es de las ciudades que menos déficit habitacional tiene en el país. Las empresas sanitarias compiten por crecer y hay empresas que van dando servicio. Entonces, en ese sentido creo que el modelo que nosotros como Cámara hemos presentado en los últimos 15 años y que dice relación a generar la competencia por el crecimiento en lo que dice relación con las etapas de distribución y recolección de las aguas servidas, es la solución, y que para la empresa que posee la facilidad esencial sea obligatorio el tener capacidad de producción. Y no estoy hablando que esto le signifique menoscabo económico a la empresa. La empresa va a poder llevar a tarifa todo ese tipo de cosas. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. La última intervención para cerrar este punto, entonces. Muy breve, Presidenta. Yo solamente hacer un alcance, y si hay algo que yo recojo de lo planteado y que tiene que ver con este portazo que frecuentemente se le da a la clase media. Pero también yo creo que es bueno establecer límites. ¿Hasta dónde es clase media y hasta dónde ya se disparan los precios? Quizás por ahí yo por lo menos le daría una mirada, y entendiendo también de que este proyecto siempre se pensó, sé que es una apertura pero siempre se pensó con la finalidad de poder destrabar procesos burocráticos que postergan avances para la ejecución de viviendas sociales, ¿ya? Y que a mí por lo menos me ha tocado verlo en mi región. Pero yo por lo menos recojo ese insumo y sí, creo que siempre, 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 la clase media, últimamente gobierne quien gobierne, es golpeada y es ahí en donde también hay que poner ojo. Adelante. Gracias, Presidenta. Muy breve para referirme a cómo se cobra esto en tarifa, porque efectivamente puede ser un camino que puede ser más practicable, más fácil, dado cómo están las cosas hoy día. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Si las empresas sanitarias hicieran inversiones para factibilizar todos estos territorios que no están factibilizados, hoy día no lo pueden cobrar en tarifa, ¿ya? Porque nuestra ley, como es que solamente se paga en tarifa la infraestructura para abastecer una demanda, un consumo existente o más o el que va a haber en 2 años más, 2,5 años más, ¿ya? Entonces, eso es lo que se paga. Y por lo tanto no podríamos reconocerlo en tarifas. Tendríamos que hacer un cambio normativo para que se pudiese reconocer todo este crecimiento que están haciendo pensando en el futuro, ¿ya? Y ahí, bueno, a las empresas sanitarias se le podría reconocer. Tendríamos que sí suplir la crítica, pero esto es una política pública, es cosa de ponerse de acuerdo como país. Oiga, quizás hoy por ti, mañana por mí, pero podría ser que todas estas personas que ya viven adentro de esta mesa digan, pero ¿por qué yo voy a tener que estar pagando más tarifa por los que van a venir más adelante? Que ellos paguen su propia infraestructura. Y si esa infraestructura es mucho más cara, porque ahora hay que hacer una planta de tratamiento mucho más cara, porque los permisos ambientales son más complejos, o porque están allá arriba del cerro y requiere más infraestructura, ¿y yo por qué tengo que estar pagando eso? Bueno, tenemos que sortear eso también, que podría ser un tema, pero podría ser factible con una modificación legal. Sí, sabiendo que luego vamos a comenzar con la votación y entendemos que este es un artículo que queda suficiente. Lo primero es recordar algo.
El proyecto que llegó a la Cámara de Diputados originalmente proponía modificar el DFL 70, donde se podría instalar la discusión de tarifaria, el DFL 382, que es el que está relacionado con la ampliación del territorio operacional, y la ley 18.902, que es la ley de las atribuciones de la superintendencia. El acuerdo que se hizo en esta comisión fue de que este proyecto se iba a referir exclusivamente a la ley 18.902 con una excepción. Y la excepción que se pidió por parte de los senadores fue asegurar que lo que se dijo en ese entonces, que la vivienda social tuviese un mecanismo simple o lo más simple posible para la ampliación del territorio. El texto que aquí está, quiero explicitar, y que luego lo discutiremos y veremos si se aprueba o no, si se modifica. Ese texto, primero, se refiere a la inclusión de todo tipo de vivienda que ya exista. O sea, el primer elemento es eso, todo tipo de vivienda, sea de interés público o no sea de interés público, que exista, ¿ah? Y equipamiento que exista en este radio. Y lo segundo dice que respecto a los proyectos nuevos, ¿ah?, se va a priorizar los de las viviendas y equipamiento de interés público. Y la definición de equipamiento de interés público, más allá de la propia vivienda, es muy amplia. Involucra comercio, es cosa de leer el artículo 27, ¿ah?, incisos cuarto y quinto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que se modificó recientemente. Pero esto va a ser parte, obviamente, y nosotros hemos escuchado lo que se está planteando por la Cámara Chilena de la Construcción, hemos escuchado lo que ha planteado también la industria al respecto, y va a ser objeto de discusión, yo no sé si en 2 sesiones más o 3 sesiones más, cuando estemos en la votación en particular de ese artículo específico. ¿Estamos entonces? Muchísimas gracias por haber asistido y por plantearnos sus inquietudes. Vamos a ir resolviendo a medida de que vaya avanzando la votación. Muchas gracias. Eso. Estamos entonces. ¿Ya? Muchísimas gracias. Saludamos al senador Matías Walker, que se acaba de sumar, al senador Alfonso Durresti también. Avanzamos entonces. Que esté muy bien. Sí. Ya, avanzamos entonces. La tabla correspondiente a considerarlas, antes de partir la tabla, ¿algún punto vario que quieran señalar los senadores? ¿El senador Coloma tiene algún punto vario ahí escondido en el bolsillo? Varios, eso, sobre todo esta semana. Sí, yo igual tengo varios que se acaban el lunes. Sí. Yo tengo solamente un punto vario, pedirle a los senadores de la comisión poder hacer la siguiente consulta. El día 7 de mayo estuvo aquí presente la ministra de Obras Públicas junto al director nacional de concesiones, tras una seguidilla de reuniones que se establecieron, ¿cierto? Una hoja de ruta, podríamos decirle así, desde esta comisión para poder destrabar el proyecto del Hospital de la Unión. Un proyecto que junto al senador Alfonso Durresti hemos tratado de destrabar para que se pueda volver a construir y para que pueda avanzar con lo que corresponde, existiendo los recursos, primera piedra. En ese momento, la ministra junto al director establecieron un compromiso con esta mesa, ¿ya? Y ese compromiso era bastante simple. 30 días después de que el Consejo de Monumentos Nacionales apruebe el plan de manejo para el rescate de los hallazgos arqueológicos que han mantenido paralizada esta obra, iba a partir la primera piedra de este proyecto. Pues bien, ya han pasado cerca de 60 días y todavía no se ha colocado ni una sola piedra con esta obra. En el transcurso de lo que duró esta consulta indígena, año 2023 al año 2025, esta obra ha aumentado solo por el cambio de la UF cerca de 4.000 millones de pesos. Entonces, la consulta que me gustaría, si lo toman a bien los senadores de esta comisión, es poder oficiar
a la ministra de Obras Públicas junto a su actual director nacional de concesiones que nos informen nuevamente a esta mesa cuál va a ser el compromiso que se va a establecer para poder partir con la construcción de este hospital y que se establezca un compromiso real, ¿ya? Entonces, si lo toman a bien, poder oficiar, ya que se han establecido compromisos que lamentablemente, para desgracia de las personas que viven en la comuna de La Unión, no se han cumplido. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Yo tengo un solo punto, Fario. ¿Podríamos solicitar un oficio a la ministra de Obras Públicas para que diga quién es el director general de concesiones? ¿Existe? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Cómo lo podemos contactar? Porque la verdad es que sacaron al director que había, que lo hacía bastante bien, y la verdad es que no sabemos quién es. No, director está en el Google, no encontramos, ¿no? O en Wikipedia, o en ChatGPT. Sí, se toma entonces ¿Quién es el director general de concesiones? ¿ah? Adelante el Ejecutivo. Claudio. Claudio Soto. O sea, no es necesario llamar a la ministra, él me va a resolver todas las dudas. No, Claudio Soto. Claudio Y ahí Soto. le puedo dar el contacto de su jefe de gabinete. Ya, perfecto, gracias. Bueno, estaríamos entonces. Avanzamos con la tabla, que es considerar las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores, correspondiente al boletín número 10.795-33. Aquí tenemos como invitados desde el Ministerio de Obras Públicas, Superintendente de Servicios Sanitarios, el señor Jorge Rivas, fiscal señor Federico Ales, coordinador de Recursos Hídricos, señor Carlos Esteves, y coordinador legislativo, el señor Tomás Mendoza. Bueno, el último acuerdo que tomamos como comisión, que fue la semana pasada, antes de partir con esta votación, ¿cierto? Era que se volviera a reunir la mesa técnica, se acordaran ciertos puntos de discrepancias que surgieron aquí y que, de acuerdo a eso, poder partir desde ya con la votación de los artículos indicados. Entonces, si lo toman a bien, colegas, le voy a dar la palabra al Ejecutivo para que podamos partir de manera ordenada, ¿cierto?, con los puntos a votar. La secretaria, por favor, la palabra. Señores y señoras senadoras, tienen un comparado en sus carpetas con las indicaciones formuladas por el Ejecutivo el día 15 de julio. La primera indicación es al título del proyecto de ley y es para reemplazar el título del proyecto por el siguiente: proyecto de ley que moderniza el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Sí, el título, porque se excluye la indicación sustitutiva, la fijación tarifaria. O sea, se sustituye todo. Voy a tomar la votación, la primera, para cambiar el título del proyecto. Esto no es habitual, pero senador Walker, senador Gaona, senador Durresti, senador Coloma, señora presidenta, queda aprobada entonces 5-0 esta primera indicación. La segunda indicación está formulada, es para reemplazar, ahí hay una nota de la Secretaría que en el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados, este artículo modificaba el decreto sobre fijación de tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado, y este precepto se propone eliminar más adelante. En consecuencia, esta materia que estaba regulada en el número 4, el Ejecutivo la ha adelantado al artículo 1. Y el artículo 1
al artículo primero, que se reemplaza y sería la indicación número 2 del Ejecutivo, es para introducir las siguientes modificaciones a la ley número 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En la página 2 se señala: modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido. En la página 3, el artículo 4 se refiere a las funciones del superintendente y se agrega al literal F vigente, que es administrar provisionalmente el servicio a expensas del infractor respectivo por intermedio de un administrador delegado designado de entre las personas inscritas en el registro de administradores delegados provisionales establecido en el decreto con fuerza de ley número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, la siguiente oración: esta designación podrá llevarse a cabo antes de la declaración de caducidad en los casos en que la concesionaria afectada se allane expresamente a dicho proceso. El Ejecutivo va a decir, presidenta. Página 3. Presidenta, sí, esto es algo bastante útil cuando estamos en casos que son bastante pocos, pero tenemos casos donde tenemos que caducar una concesión y el concesionario que queremos caducar también está de acuerdo. En esos casos, con esto evitaríamos un largo proceso administrativo para poder realmente designar un administrador provisional y que se haga cargo de esta concesión que está siendo fallida. Entonces, es tremendamente útil el poder evitar ese largo proceso administrativo designando inmediatamente un administrador provisional. Y como digo, tiene que ser en acuerdo con la empresa que estamos con la caducidad, digamos. ¿Toma la votación? La señora presidenta somete a votación la enmienda individualizada con el literal A. Senador Walker, senador Gaona, senador Durresti, senador Coloma. Señora presidenta, aprobada 5-0. Y esto, después, en este mismo artículo 4, se propone, bueno, el ordinal 2 y 3 son enmiendas formales para agregar en definitiva un nuevo literal, intercalar un nuevo literal L. También entonces corresponderá al superintendente L instruir mediante resolución fundada en caso de fallas reiteradas, infraestructura defectuosa o ante el riesgo de incumplir con una adecuada prestación de los servicios, la inclusión en el plan de desarrollo de soluciones específicas que sean claramente identificadas. Previo a dicha instrucción, la superintendencia notificará a la empresa prestadora especificando los hechos que podrían motivar su instrucción y le solicitará que en un plazo de hasta 30 días hábiles proponga las obras o iniciativas para resolver dicha situación. Dicha propuesta será ponderada por la superintendencia en su instrucción. Las obras que se ejecuten de conformidad a la instrucción podrán sujetarse a análisis tarifario al amparo del decreto con fuerza de ley número 70 de 1989 del Ministerio de Obras Públicas cuando corresponda. Perdón. Con la palabra. Yo tengo una duda, secretaria. Eso yo no tuve acceso a las propuestas hasta 10 minutos antes de... No, yo quiero plantearle que hay una frase ahí leyendo, incluir mediante resolución fundada en caso de falla reiterada, infraestructura defectuosa, estamos bien. Pero se coloca una otra hipótesis, o ante el riesgo de incumplir con una adecuada prestación de los servicios. Ese yo lo encuentro una subjetividad. ¿Cómo se define ante el riesgo de incumplir? Porque las cosas se incumplen
o no se incumplen, pero es como raro, porque además, ¿sabes lo que me pasa? Que, y si alguien después le reprocha a la autoridad que no previó el riesgo de incumplir, es como en derecho nos enseñan esas cosas como raras, digamos, que de aplicar. ¿Cómo está ese riesgo? Yo no soy partidario de esa frase, por lo menos, porque ¿cuál es? Don Carlos. Presidente, sí, la verdad es que en un principio teníamos una redacción distinta, pero la primera mitad de la oración que usted leyó se refiere al, digámoslo, el presente pasado. Y la frase que a usted le parece más ambigua es el presente futuro. Es decir, la primera mitad es, bueno, hay fallas reiteradas, hay infraestructura defectuosa, y en consecuencia en esos casos, todo lo que tenga que ver con que se puedan sujetar a análisis tarifario, lo más probable es que no va a ocurrir porque son fallas reiteradas, infraestructura defectuosa, usted lo tenía que haber arreglado en su oportunidad. Pero en ciertas situaciones, voy a dar un ejemplo. ¿Ah? Si, por ejemplo, en la ciudad de Ovalle, es un ejemplo, ¿ah? La superintendencia instruyera para que tengan una solución de largo plazo ante la falta de agua, y, por ejemplo, la instrucción fuera una planta desaladora o una conexión con otra planta desaladora, etcétera, esa situación que de suyo iría luego a análisis tarifario está previendo un riesgo evidente. Esto sin perjuicio que hemos puesto en las normas, como ustedes verán luego, un recurso de reclamación que se hace directamente ante la Corte de Apelaciones donde se pueda resolver esto. Y también, en el inciso segundo de este mismo literal, se pone que yo le identifico a usted el riesgo que estamos viendo, pero es la empresa a la que se le notifica de esto la que tiene que decir cuáles son las obras o iniciativas con las que lo resolvería. Y después de esto, la superintendencia ya instruye eventualmente acciones u obras. Ese es el esquema de la discusión. Sí. Senador Coloma y luego senador Gauna. A mí me parece, su explicación, como en mis tiempos se llamaba castellano, no sé cómo se llama ahora el lenguaje respecto del pasado y respecto del futuro. Me parece bien, pero por lo mismo creo que es a veces instruir mediante resolución fundada en caso de falla reiterada, como dice usted, pasado. Infraestructura defectuosa, objetiva, pasado. Hasta ahí estamos bien, sí, creo que. Pero establecer esto que tiene yo quiero insistir, tiene dos efectos. Uno, respecto de quien eventualmente va a incumplir, y otro, respecto a la autoridad que ahora va a tener como función evaluar el riesgo de incumplir, digamos. Entonces, también puede ser el día de mañana, a veces, puede decir, mire, la autoridad no me dijo, siendo su obligación, que yo eventualmente podía incumplir. Entonces, yo por lo menos digo pedir votación separada de esa parte, porque a mí creo que va a confundir, insisto, a las dos partes respecto de una obligación muy rara de este riesgo de incumplimiento. Presidenta, mire, voy a tomar el ejemplo que el mismo don Carlos ha planteado, que es un ejemplo que uno lo podría llevar a la realidad. El caso de Ovalle, por ejemplo. Se está construyendo, bueno, esperamos pronto, si la licitación avanza, una planta desaladora en el Panul para dotar de agua potable el incremental de demanda a las ciudades de La Serena y Coquimbo. Tenemos un problema de agua también de seguridad de suministro en Ovalle, producto de muchas veces no llueve y todo lo demás, salvo que ahora ya hay un acuerdo con los regantes y hay hasta cierto límite que el agua no se ocupa y se reserva para la sanitaria, y eso por lo menos por dos temporadas. Entonces, yo puedo decir que ante el riesgo inminente de que Ovalle se quede sin agua, yo lo obligo a usted a construir hoy día una tubería desde la desaladora hasta Ovalle. Y por lo tanto, eso lo obligo a usted a construirlo hoy. Eso significaría necesariamente meterlo a tarifa. Y eso significaría necesariamente encarecer el costo final del consumo del habitante que está sujeto a esa regulación tarifaria en esa zona. Pero resulta que a lo mejor esa tubería no lo voy a ocupar nunca.
porque resulta de que permanentemente voy a tener un acuerdo de largo plazo con los regantes del embalse La Paloma para que siempre haya una reserva de 10 millones, 15 millones de metros cúbicos y sea intocable. Y eso siempre va a estar. Entonces, desde la perspectiva de los costos y beneficios sociales, es evidente de que esa instrucción fundada que entrega la superintendencia de hacer construir una tubería no tenía sentido, porque siempre hubo esta posibilidad de acuerdo. Entonces, por eso, esto de que o ante el riesgo, yo creo que es demasiado amplio y muy subjetivo, porque claro, puede aparecer la mejor solución para la superintendencia, decir, ¿sabe qué? Construye la cañería nomás y la cargo a tarifa y vamos subiendo los precios a la gente. Y resulta que la solución puede ser por otra vía, acuerdo permanente con los regantes para que siempre en el embalse de La Paloma hayan 15 millones de metros cúbicos y no se toquen, que es perfectamente posible. Entonces, por eso me preocupa esta también de, o ante el riesgo de incumplir, porque puedo obligar a la sanitaria a buscar la solución que aparentemente parece la más concreta y correcta, asociarse con un tubo a una desaladora, pero que probablemente nunca la vamos a ocupar. Y sin embargo nos vamos a cargar con el costo a todos los usuarios. Eso es presidente. Sí, yo quisiera explicar un poquitito el espíritu con el cual nosotros proponíamos esto y ver si es que, bueno, la redacción recoge el espíritu que nosotros estábamos viendo. Y lo voy a graficar en 2 ejemplos. Primero, esto tiene que ver, quizás ya uno le puede ir poniendo palabras, a algo inminente. Nosotros muchas veces vemos que algo puede ser inminente y no nos podemos quedar cruzados de brazos esperando que eso que es inminente suceda. ¿Ah? Es decir, si una localidad se está quedando sin agua, porque vemos que esto ha pasado, ¿ah? Por ejemplo, en Pichidangui se quedaron sin agua y se quedaron sin agua y tenían solo agua salada. Bueno, uno va viendo que lamentablemente vamos al precipicio. Ahí es donde nosotros decimos, señores sanitarias, vamos al precipicio y usted va a poner en riesgo a la ciudadanía porque no va a poder entregarle agua. Ojo, no estamos diciendo que instruyamos una obra, le decimos a la sanitaria, estamos yendo al precipicio, dígame qué es lo que va a hacer para evitar caernos en el precipicio. Y ellos nos van a proponer una solución, porque obviamente son los primeros interesados y los más expertos. Y bueno, si nos hace sentido y soluciona el problema, nosotros le vamos a decir ok y lo instruimos. Si no nos hace sentido, bueno, entraremos en esta lógica de, bueno, te vamos a tener que instruir esta otra cosa. Pero la lógica es hacerse cargo de un problema que de alguna manera vemos que es inminente, ¿ya? Cuando vamos a instruir una solución que es muy cara, me meto en el segundo ejemplo que usted daba, que podría darse y que yo entendería perfectamente bien cuál es la pensión, la verdad es que nosotros no nos mandamos tan solos. ¿En qué sentido? Cuando una localidad requiere como una solución definitiva para solucionar un problema que hoy día quizás no es problema real, pero sí es inminente, lo primero que hacemos es hablar con las autoridades políticas y decirle, miren, en esta localidad, en Ovalle, se necesita una planta desaladora y esto tiene un impacto que puede hacer subir las cuentas en un 100%. Creemos que pueden haber otras alternativas que también tienen otros costos sociales, por ejemplo, reservar el agua en el embalse. Pero aquí ya es una decisión casi de política pública. Es decir, le vamos a cargar a los usuarios del agua potable de esa localidad el 100% de las cuentas para solucionar de manera definitiva o vamos a mirar esto de manera más integral. Entonces, es cierto, podría haber alguien en la superintendencia a cargo que diga, me da lo mismo y haga la desaladora y aunque suba al 100%. Pero en la práctica eso no sucede porque son decisiones importantes que tienen que ser consultadas con las autoridades políticas. ¿Ah? Entonces, yo lo hablaría más bien para casos que son inminentes, donde realmente uno puede demostrar que si no se hace nada, va a haber un problema fatal en esa localidad. Y entiendo la aprensión, pero yo espero que también entiendan la nuestra de que no puede ser que la empresa no haga nada y caigamos al precipicio, y nosotros sabiendo que íbamos a ir a ese precipicio, que nos ha sucedido.
¿Alguna sugerencia de parte de la Secretaría? Aquí hay una sugerencia también de parte de la Secretaría para que escuchemos. Sí. Ah, también tenemos una sugerencia del senador Durresti. Eso. Recogiendo el debate y solo no opinando, sino que recogiendo lo que se ha dicho, quizá y lo que ha dicho el superintendente podría ser o ante el riesgo inminente de incumplir con una adecuada, si están de acuerdo, sería recogiendo la observación que Intendente tiene razón esto de que, claro, efectivamente, si no colocamos algo, puede que la sanitaria diga, bueno, nadie me dijo, que venga y Dios nos salve, digamos. Claro, y esto, claro, ahora al colocar el concepto inminente, claro, le pone un estándar superior, digamos, para esa intrusión forzada. Yo creo que por ahí podría salvar eso de esa frase, por lo menos de mi perspectiva. No sé qué pensarán los demás senadores. Yo estoy de acuerdo con lo planteado acá. Senador Coloma, quería... Sí, hay que buscar una fórmula de esa línea, porque también me preocupa el rol en que queda la autoridad respecto de algún evento futuro que, voy a poner un ejemplo al revés, la sanitaria dice, ¿por qué nadie me dijo si esto era previsible? ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay que frasearlo de otra manera, digamos. Yo entiendo, ya colocar el carácter de emergencia, pero no plantearlo de un modo distinto, que no tenga interpretaciones ni abusivas por parte de la autoridad, ni argumentos defensivos por parte de la sanitaria. O sea, bueno, y eso es lo que hay que tratar de armar, amigos. Sí, Carlos. Yo entiendo la inquietud y es bien lógica. Solo digo que los dos incisos se tienen que leer juntos del literal L. ¿Ah? Entonces, porque lo que dice el literal L ya mejora si es riesgo inminente de cumplir con la adecuada prestación de los servicios, pero luego dice incluir la inclusión en el plan de desarrollo de soluciones específicas. No es algo genérico. Ahora, ¿por qué no estoy diciendo inmediatamente la solución específica? Porque luego se mandata a que para construir la solución específica hay que escuchar a la industria. ¿Ah? Entonces él dice, mira, este es el problema que estamos viendo nosotros. De un modo u otro, por una vía mucho más tortuosa, hoy día esto ocurre. ¿Ah? Pero no tiene esta facultad de decir, oye, respóndame a este problema. ¿Ah? Yo veo aquí un problema evidente. En el caso de la falla reiterada, eso está claramente resuelto. Aquí veo un problema evidente. ¿Ah? Entonces, se le pide que haga una propuesta de solución a la industria. ¿Ah? Y sobre la base de la propuesta de solución, el requerimiento es sobre soluciones específicas, ya no son, por tanto, ambiguas ni genéricas, etcétera. Y naturalmente, en la medida que uno va cambiando disposiciones de las atribuciones, obviamente va a ir cambiando el modo de actuar de la superintendencia. O sea, es evidente, creo yo, de que la superintendencia va a estar siempre vigilante ante un hecho súper delicado, que es que la gente se puede quedar sin agua potable. ¿Ah? Entonces, ese es como a mi juicio nos estaríamos acercando. Lo único malo es que no estamos aquí en el primer trámite constitucional. Estamos en la etapa final. Nosotros no tendríamos inconvenientes si es que ustedes prefirieran ver si es que además de la palabra inminente, esto lo podamos postergar para la votación que viene inmediatamente después, a ver si encontramos una frase que parezca mejor. Pero nosotros quedamos tranquilos si es que se agregara el vocablo de riesgo inminente como se ha propuesto. Estamos tranquilos con eso, pero no estamos cerrados a que no haya una mejora sobre este punto, pero nosotros sí creemos que es importante pararse frente al futuro, ante la incertidumbre que nos genera el futuro. Ok, gracias. Senador Gaona. Sí, a mí me parece bien esto de inminente, porque ¿cómo podría uno definir lo inminente, el riesgo? Uno lo podría definir como el problema que se me va a producir en un tiempo determinado, porque yo sé cuánta fuente tengo y cuánta agua disponible tengo y tengo meridianamente claro qué posibilidades tengo de recargar esa fuente, en fin, por lo tanto hay un riesgo inminente, yo puedo decir hasta cuánto. Y lo puedo cruzar con la información de cuánto demoraría el desarrollo de la solución.
Por lo tanto, ahí uno puede objetivizar. Yo me quedo meridianamente tranquilo con lo de inminente porque me hace sentido, porque es objetivable. Es decir, sí, el riesgo inminente es este momento. Por lo tanto, tengo todo este plazo para resolver esto, porque la solución para resolver este riesgo es tanto. Yo creo que eso cruzado, el momento en que se materializaría como un problema el riesgo, un problema real el riesgo, versus cuánto tiempo demoraría la solución para no caer en ese problema. Por lo tanto, me queda meridianamente satisfecho con lo de inminente. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Hay que dejarlo, sí. La señora presidenta entonces somete a votación el literal L nuevo. Entiendo que con el agregado de incorporar la palabra inminente luego de riesgo, ¿no? Quedaría con el riesgo, o ante el riesgo inminente de cumplir con una adecuada prestación. ¿Ah? De incumplir, me faltó lo más importante. Incumplir, sí. Senador Walker. Senador Gaona. Senador Durresti. Senador Coloma. Señora Presidenta, queda aprobado 5-0 con esa enmienda. Sí. En la página siguiente, perdón, y por último hay una propuesta de enmienda que es más bien formal, que en el ordinal cuarto, que hoy día el texto vigente asigna al superintendente en su último literal las demás funciones y atribuciones que las leyes le asignen y se sustituye por la ley le encomiende. ¿Habría acuerdo en esta enmienda? ¿Senador Walker? Sí, bueno. Sí. Senador Gaona. Senador Durresti. Senador Coloma. Señora Presidenta, queda aprobado 5-0. Luego en la página 5 hay una enmienda, se propone una enmienda al título tercero relativo a los procedimientos y sanciones, que comienza con el artículo 11 y termina en el artículo 19. Y la indicación propone lo siguiente: reemplázase el artículo 11 por el siguiente. Artículo 11 de la indicación: las entidades sometidas a la fiscalización de la superintendencia que incurrieran en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con los servicios sanitarios o que no cumplan con las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte, podrán ser sancionadas de conformidad a este título sin perjuicio de las medidas de cumplimiento que establece la ley. Las infracciones que corresponda aplicar a la superintendencia se clasificarán en gravísimas, graves y leves. Las responsabilidades en que incurra un infractor por aquellas establecidas en esta ley se entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales que pudieran corresponderle. Bueno, Presidenta, principalmente lo que busca el texto, hay otras cosas más, pero es ordenar y categorizar las infracciones que en la ley actual son muy dispersas. Y no pareciera claro por qué algunas tienen un umbral sancionatorio X y otras tienen un umbral sancionatorio Y, y ahí se evalúa cierta asimetría. Bajo esa lógica y siguiendo la regla establecida para otras superintendencias, como por ejemplo la Superintendencia de Electricidad y Combustible, también la Superintendencia de Medio Ambiente, las infracciones se categorizan entonces en estos tres cuerpos, que son gravísimas, graves y leves. Y al interior de ellos se establece una categorización y luego se establece un artículo que ayuda a ponderar o a encajar
la sanción al interior de cada sector gravísima, grave o leve. Ese es el propósito de la enmienda del artículo. ¿Hay algún alcance sobre este punto? Procedemos con la votación entonces. Muy bien, la señora presidenta, someta a votación el reemplazo del artículo. Sí, el reemplazo del artículo 11. Senador Walker, senador Gaona, senador Durresti, senador Coloma. Señora presidenta, a favor. Queda aprobado por 5 votos sin enmiendas. Luego, en la página 11, el Ejecutivo propone intercalar los siguientes artículos 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G y 11H, nuevos, readecuando el orden correlativo de los artículos siguientes. Artículo 11A. Se considerarán infracciones gravísimas las siguientes. A. Incumplir las exigencias de calidad o continuidad de los servicios públicos sanitarios, afectando gravemente la salud de la población. B. Incumplir las exigencias de continuidad de los servicios públicos sanitarios o de calidad del agua potable o de calidad del servicio de recolección, disposición o tratamiento de aguas servidas, siempre y cuando se afecte al menos a 80.000 clientes de una localidad dentro del área de la concesión, o al menos a 1/3 de los clientes, tratándose de una localidad de más de 100.000 clientes, o a más del 50% de los clientes de una localidad con menos de 1.000 clientes. En todos los casos, por un periodo igual o superior a 36 horas continuas. El reglamento determinará los criterios para mensurar la afectación a que se refiere este literal y que sea consecuencia de la calidad del servicio de recolección, disposición o tratamiento de aguas servidas. Para efectos de esta ley, se entenderá por localidad una unidad territorial delimitada en función de la prestación de servicios sanitarios, la cual puede comprender una comuna, una agrupación de comunas o una unidad geográfica menor. La superintendencia deberá llevar un listado actualizado de las localidades de cada una de las concesionarias. C. Incumplir con las obras comprometidas en el programa de desarrollo en conformidad con el decreto con fuerza de ley número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios. ¿Escuchamos al Ejecutivo? Presidenta, bueno, nosotros habíamos hecho una presentación en sesiones anteriores, ¿ah? Y hay algunos cambios en la indicación que se ingresó. Básicamente, bueno, la letra A se mantiene como estaba, o sea, que se incumpla con la exigencia de calidad, continuidad y afecte gravemente la salud de la población. Donde hay un cambio más importante es en el literal B, ¿ah? Porque también el literal C, que se refiere al incumplir con la obra comprometida en el plan de desarrollo, se mantiene como estaba y además es el mismo umbral que tiene actualmente la ley vigente, ¿ah? Entonces, el punto estaba en el literal B. Y en la discusión del literal B, a nosotros se nos planteó en esta comisión la inquietud de que se estaba tratando del mismo modo aquellas localidades que eran muy pequeñas, con menos de 1.000 clientes, por decirlo así, de aquellas que eran más grandes, ¿ah? Entonces, literal B se explica, hay 3 componentes que tienen que funcionar o son copulativos para que se aplique este elemento de gravísimo. El primero que se refiere a que tiene que ser por un periodo de 36 horas o más. Esto está al final del primer párrafo. El segundo es que además de afectar la continuidad, o sea, un corte de agua, o la calidad del agua potable,
se agregó la calidad del servicio de recolección, disposición o tratamiento de agua servida, porque no estaba en la propuesta original y parecía hiper relevante que si tenemos una rotura, una afectación, deja de haber, se produce un daño delicado. Y el tercer elemento tenía que ver con los tamaños. Entonces, por un lado se estableció que la regla general, que venía de antes, que era que se afectara al menos a un tercio de los clientes, ahora aquí se señala, cuando se trata de localidades de menos de 1.000 clientes, tiene que afectar al 50% de los clientes para que sea gravísima. Pero luego tenemos que hay localidades que son muy grandes, como Santiago, ¿ah? Entonces, en estas localidades que son muy grandes, si voy a inventar la cifra, corrígeme por favor, Jorge, si tuviéramos una localidad que tiene 1,5 millones de clientes, ¿ah? O 1 millón de clientes, para que se le pueda aplicar, tendría que ser un tercio, ¿ah? Entonces tendría que tener al menos 333.000 clientes. Y claramente si tienes una afectación a 100.000 clientes, ¿ah? Multiplicado por la cantidad de personas que viven allí, esto da para gravísimo. Entonces por eso se plantea, y cuando se afecta al menos a 80.000 clientes de una localidad dentro del área de concesión. Entonces ahí estás pensando en las que son muy grandes. Entonces están las pequeñas, está la regla general y las que son muy grandes. Eso es lo que se está proponiendo acá. ¿Alguna consulta? Ya, perfecto. Votamos entonces. La señora presidenta pone en votación el nuevo artículo 11A. Senador Walker, senador Gaona, senador Durresti, senador Coloma, señora presidenta. Muy bien, queda aprobado 5%. Oigan, yo se los planteo, estamos con la hora, extendemos un poco, terminamos ahora y continuamos la próxima semana. Y tenemos mixta, sí. Continuamos la próxima semana con el punto en cuestión. Sí, la próxima. Eso. Muy bien. Ya, quedamos entonces. Muchísimas gracias a todos. Se cierra la sesión. Recording stopped.